Es absolutamente rutinario. No hay un presidente que aguante un partido. Ninguno. No, Siempre lo van a y chiflar, fíjese lo van a que criticar. fue contra Metcalf el partido pasado o contra Venezuela. No me acuerdo si fue contra Uruguay o contra Venezuela, pero también. Siempre. Pero al que usted ponga, los presidentes por eso no van a los estadios. Al que usted ponga, al que usted quiera, sí, siempre lo van a abuchar. Ese es el riesgo de ir a un estadio y más con un público como el de Barranquilla. Lo grave es molestar a una menor de edad o a una mujer. Exacto. Que no tiene absolutamente nada que ver con las políticas del gobierno de su padre. Es que tiene 15 años, Juan Pablo. ¿Y es que tiene la culpa de qué? ¿Y por qué molestarla a ella? Es que ahí es donde de repente, y por eso nuestro tema del día, la oposición se equivoca, porque es que uno no tiene por qué emprenderla con un hijo menor de edad de un presidente, el que sea, si uno no está de acuerdo con la gestión del presidente, porque es que el hijo no es el presidente, el hijo no toma las decisiones. En este caso, la hija del presidente no es quien dice en casa de Nariño hagamos esto o lo otro, ni le recomienda al presidente, ay papi, yo quiero que hagamos tal cosa en tu gobierno, no. Y emprenderla contra una hija menor de edad en un escenario deportivo en donde en principio lo que se debe mostrar es un espíritu deportivo, pues sí resulta bastante lesivo para la oposición, porque queda es como aprovechándose de la debilidad de un menor de edad. Y obviamente al verla a ella, pues se hicieron más duros los reclamos y las miradas a ella, y obviamente la incomodaron y le tocó salir, irse, y además que ella tiene su personalidad, ella también reaccionó y claro, pues, se sintió muy mal, ¿no? Y se fue. Pero es que ahí es donde, es que es nuestro tema del día, Julio, la oposición, ¿qué papel, cómo lo debe jugar? Porque uno no está diciendo, oposición no hable, no diga, no se exprese, no. Pero emprenderla contra los hijos del presidente, ese errar en el objetivo y en el objeto. Porque la oposición es al presidente, no a su familia. Y lo del otro lado, ¿dónde está la tolerancia? Ahora resulta que una persona que sea considerada un obstáculo para la paz... A la cárcel. Óigame, a la cárcel. A la cárcel. ¿Eso qué es? Eso se pregunta uno, ¿qué tan democrático es? Cuando, un senador de izquierda. Cuando se le obliga a la gente a tener que opinar a favor de, punto. Eso va en contravía, creería uno, de un derecho de la oposición a disentir. Es que uno tiene en democracia el derecho a disentir. Uno no tiene que verse obligado a opinar de X o Y manera porque lo dicta la ley. Eso sí es un camino muy peligroso. Pero además es una bobada. Es una bobada, una perdedera de tiempo, Juan Pablo. No ha podido el gobierno con la reforma a la salud, con toda la artillería que tiene, ¿no? Con los ministros, con Roy, con el señor de las pensiones. No ha podido con la reforma a la salud. ¿Ahora usted se imagina quién le vota eso al senador Cepeda? No, pues es que... ¿Quién le va a votar? ¿Quién se toma la foto? Hace falta ver cómo le va en el Congreso, pero el hecho es que se está sembrando algo que no es aceptable, insisto, en una democracia. En una democracia uno no le pueden dictar cómo debe pensar, bajo ninguna circunstancia. Y ese proyecto es lo que quiere, eso es lo que quiere ese proyecto. Decirle, usted tiene que sí o sí apoyar la paz. Pues hombre, sí, es innegable que todos debemos y aplaudimos la paz, pero uno no tiene que aplaudir a pies juntillas un proceso de paz, uno no tiene que decir sí, todo lo del proceso de paz me gusta. Entonces imagínese, ayer, porque estábamos entrevistando al jefe negociador con las disidencias de FARC y cuestionando un documento que hasta el momento no ha sido público, entonces nos convertimos en enemigos y por ende podríamos ir a la cárcel. Estoy dando un ejemplo. Esa entrevista de ayer da cárcel. Claro, porque entonces estaríamos yendo en contravía de un ejercicio, un esfuerzo de paz del Estado. No, es que ahí es donde... Y en donde se le van las luces al senador en una discusión de tolerancia como esta, es encima de eso etiquetarla con el apellido del fiscal, ¿no? La ley Barbosa. Sí, porque eso no es, ayer no es nada distinto a una falta de respeto. Ayer el mismo autor de la iniciativa, el senador Cepeda, publicó un trino diciendo: señor fiscal general de la Nación, no tengo la culpa de que al proyecto que radiqué para que sean sancionados los crímenes contra la paz, algunos lo llamen ley Barbosa. Es lo mismo. Entonces ahí es desde una bancada de gobierno
pues señalando al opositor y, por lo menos desde la perspectiva de esta ley, criminalizándolo. No, perdón, es que es más grave. Al que lo investiga, ¿no? Porque es que a él lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Así es. Pero él lo investiga la Fiscalía. Y un fiscal delegado ante la Corte es el que lo empapela. Correcto. Entonces, imagínese usted. Después va a decir, como yo me inventé la ley Barbosa, ahora se van a vengar de mí. Sí, no, pero yo insisto, no es de demócratas proponer una ley que le pone una mordaza a la opinión pública.